Digitalizando el pasado. Historias, relatos, anécdotas y fotografías de la Comuna 12 y la Floresta La Grande. Soy María Mercedes Sea. Nací en este barrio. Mis padres fueron Emilio Sea Escobar y Marta Yepes de Sea. Fui la última hija de 6 hermanos, o sea, fui la niña contemplada de todos. Crecimos todos, cuando ellos llegaron, los muchachos, mis hermanos, ya estaban grandecitos y pasábamos toda la vida jugando, porque esto no eran sino mangas, eran muy poquitas las casas que habían. Lo único que había era la casa que mi papá construyó, que le empezó a construir en el año 1948, empezó la construcción de la casa. Era todo, estaba construidas las calles y estaba formado el barrio, más casas eran muy pocas. Las fincas que hay en este momento, por decir algo, donde está en este momento el asilo de ancianos era una finca, y para donde es el lado de arriba, arriba de Colombia, había otra finca donde pasábamos la mayor parte del tiempo nosotros jugando. Detrás del asilo, donde en este momento son Calazán, Sol Creciente, Sol Naciente, la Arboleda, todas estas partes eran todo mangas. Ahí había una finca que era la finca de Doña Elisa, que tenían un tejar, donde pasábamos gran parte del tiempo porque nos llevaban a jugar con todos los nietos de ella y con todas las familias que habían en ese tiempo que estábamos todos creciendo. No estaban sino las calles, pero no había puente para pasar de aquí, de este lado, que esto se llamaba San Fernando, que tomó el nombre, cogió el nombre de Calazán cuando llegó el colegio. Y para pasar, por decir algo, para la Floresta o la América, tenía que ser por la quebrada. Mi papá, mi mamá, mi abuela y mis hermanos mayores, cuando iban a misa los domingos, tenían que llevarse unos zapatos de repuesto, pasar la quebrada, dejar los zapatos con que pasaban y ir a la misa a la América y regresar, y ahí encontraban sus zapatos, la toalla, y volvían otra vez y se cambiaban. ¿Esa es la hueso o la iguana? Esa es la hueso. Esa es la hueso, esa es la hueso. No había puente. Entonces, a nosotros, mi papá, mi mamá y todos mis hermanos, nos tocó ver la construcción de la Floresta, cuando construyeron la iglesia, cuando empezó a llegar el barrio. Cuando cuenta mi mamá, porque yo estaba muy pequeña, mi mamá y mi abuela, Hortensia, que cuando estaban recién llegados en Semana Santa, veían de la casa, veían pasar las procesiones de la América, porque no eran sino mangas. No habían casas. Entonces nos ha tocado ver nacer el barrio. Cuando ya llegó el colegio Calazán, empezaron a construir muchas más casas, ya llegó mucha más gente, ya fue cogiendo como más cuerpo el barrio, y ahí fue cuando tomó el nombre de Barrio Calazán. Siempre se sigue llamando San Fernando Calazán. Cuando nosotros llegamos, cuando mi papá y mi mamá llegaron, ya estaban trazadas las calles y estaban pavimentadas, pero no había, pongamos, la calle Colombia no llegaba sino hasta ¿qué calle es esa? La 81, la 81B, la 81C. Llegaba hasta la 81C, hasta ahí llegaba la calle Colombia. De ahí para atrás no eran sino mangas, y ahí era el morrito donde estaba una finca donde es ahora el asilo de ancianos, y por ahí bajaba una quebradita. Luego, pasando los años, eso lo fueron canalizando, hubo muchos problemas en el barrio, hubo muchas tragedias, porque en la parte de arriba, en la parte alta, por donde es Calazanía, había una arenera, y esa arenera, cuando llovía, se desbocaba y se venía toda esa arena y se inundaban las calles. Gracias a la labor que hizo la Acción Comunal junto con el padre Florencio, volvimos a tener barrio, porque pudieron lograr que hicieran el Boscolver y canalizar todas estas aguas, y ya el barrio no volvió a tener los problemas de inundaciones que eran exagerados.
Nosotros estudiamos en el Colegio de la Presentación de la América. No, al principio nos llevaba mi papá y nos veníamos a pie. Cuando ya el colegio tuvo buses, entonces nos traían el bus del colegio. Cuando salieron los buses municipales, que eran unos ñatos grises que pasaban por toda la plaza por la placita de la América, ahí cogíamos el bus y ya nos transportábamos en bus, que nos dejaba en la esquina de la casa. Mi trabajo comunitario en la parroquia toda la vida, como la llegada del colegio, y eran tan pocas las casas, los padres cuando venían a ver la construcción del colegio, mi papá bajaba a ver cómo estaba y se hicieron muy amigos. En esas ya trajeron a Jesús sacramentado, hicieron una capilla pequeña donde asistíamos a las Eucaristías. Mi mamá toda la vida fue muy colaboradora con el servicio social, con costureros, hacían escobas para vender, para conseguir mercaditos para los pobres, tenían un costurero varias señoras, sin ser todavía parroquia. Cuando ya empezó a ser parroquia, ya esto se fomentó más, entonces ya hicieron su costurero más grande, hacían las escobas, ya tenían su tallercito de escobas donde vendían escobas, las empanadas, que con empanadas de todo, que cada 8 días salíamos a hacer empanadas. Se repartían por semanas las familias. A cada familia le tocaba una semana diferente la hechura de las empanadas. Entonces con eso fue con lo que hicimos la parroquia. La primera plata que consiguió el padre Carmelo para hacer el templo fue haciendo un pesebre que él hacía muy grande, lo hizo en el Parque de Berrío, en los edificios que iban a tumbar. Y fue un pesebre muy grande que lo hizo con mucho movimiento y ahí consiguió los primeros fondos para empezar la construcción del templo. Eso fue en el 59, 60.